¿Qué tal, amigos suscriptores de la redcristiana.com? Aquí en su canal de YouTube. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican y gracias porque cada día crece más y más la familia de la redcristiana.com. Si no te has suscrito, te invitamos a que lo hagas. Es absolutamente gratis. Tocas la campanita para que siempre estés alerta de los temas que subimos diariamente aquí en la redcristiana.com y que esperamos sea de bendición. Nos acompaña hoy gratamente, como siempre, nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo, desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Un saludo para él y para todo ese millón de guerreros que poco a poco también crecen más y más y más. El tema de hoy, querido pastor Pedro Carrillo, la unción. Muchas veces escuchamos unción, pero ¿qué es unción? Sería la primera pregunta básica. Pero también nos han hecho otras preguntas que queremos despejar hoy. ¿Cuál es el poder de la unción en la liberación? Por ejemplo, con el pastor Pedro Carrillo, que trabaja y maneja muy bien este tema de la liberación en la guerra espiritual. Y la otra pregunta que nos formulan nuestros suscriptores de la Red Cristiana: ¿pueden existir pastores o personas ungidas, pero sin testimonio de vida? ¡Wow! ¿Quién puede ser ungido? Es otra de las preguntas. ¿La unción puede transmitirse de una persona a otra? Mira las preguntas que nos traen hoy nuestros suscriptores, querido pastor Pedro Carrillo, y bienvenido, como siempre. Sí, Iván, gracias. Gracias por la invitación que me haces y gracias también a todos los suscriptores de la redcristiana.com. Estamos saludando a todos los suscriptores, también a los de 1.000.000 de guerreros, que sabemos que también se echan su miradita por acá. Sí. También los saludamos y todos los nuevos que están integrando esta familia grande de la redcristiana.com. La unción, ¿qué es la unción? La unción tiene algunas definiciones para nosotros poder entenderla. Se las voy a explicar un poquito más, lo más sencillo posible, para que ustedes la puedan entender. Son varias preguntas, pero no sé si alcanzamos a desarrollarlas todas. La unción de Dios se refiere al Espíritu Santo, se refiere al poder del Espíritu Santo en la vida de una persona, la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona. También puede ser la manifestación externa del poder de Dios en la vida de una persona. La unción puede ser tanto interna dentro de la persona, personas que son llenas del Espíritu Santo, como también puede ser externa, lo que está alrededor de la persona, lo que le cubre, porque dice la palabra de Dios allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 15, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él estará en nosotros y estará con nosotros. Son dos palabritas sencillas, pero que hablan mucho. Dice que estará en nosotros, se refiere a que estará dentro de nosotros. Y cuando habla con nosotros, se refiere a que va a estar en el exterior de la persona. La unción, la persona ungida, que nosotros llamamos personas ungidas, siervos de Dios, se refiere a personas que han buscado esa llenura, esa búsqueda de Dios, que están constantemente metidos en la presencia del Señor y que se han impregnado de ese Espíritu Santo, de esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas. De tal manera que las personas cuando tocan a otra, esas personas transmiten lo que está en ellos. El poder de Dios que está impregnado en su vida, ese poder de Dios se transmite a través del toque de las manos de la persona y entra en el cuerpo de la otra de tal manera que la persona puede recibir una sanidad o puede recibir una liberación o puede recibir un milagro. Porque el que hace los milagros, lógicamente, es la presencia de Dios, es el Espíritu Santo. O a veces se puede trabajar con la presencia de Dios de manera externa.
En el caso de las campañas que se hacen en un estadio, por ejemplo, en donde el siervo de Dios no tiene la facilidad de tocar a todas las personas porque están muy distantes, están muy lejos y son numerosas. A veces son 50,000, 60,000 personas. Entonces, el siervo de Dios tiene que buscar y usar esa presencia de Dios que nosotros utilizamos en la parte externa. O sea, ¿cómo así? Nosotros oramos, adoramos a Dios, colocamos una adoración y como Dios busca adoradores, entonces el Espíritu Santo es atraído por la adoración, porque nuestro Dios busca adoradores y en el momento en que estamos adorando, colocamos una alabanza de adoración en un estadio y se llena, o en una iglesia con 500 personas, 300 personas. Nosotros estamos en el púlpito y queremos orar a las personas, que ellas reciban una sanidad, una liberación, un milagro. Entonces nosotros clamamos a esa unción, a esa presencia de Dios para que descienda, la cual desciende generalmente con adoración, con alabanzas de adoración, o también a través de la invocación. Nosotros comenzamos a invocar la presencia del Señor, a decirle: Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo desciende, Espíritu Santo fluye, toca nuestras vidas, llena este recinto con tu presencia. Y ahí dentro de un poco de tiempo, unos 5 o 10 minutos, la gente va a comenzar a sentir algo especial en sus vidas. La gente va a sentir un quebranto espiritual porque la presencia de Dios ha descendido. Entonces, lo que se conoce como unción es esa presencia de Dios que fluye a través de una persona o que una persona hace que descienda sobre una multitud. Eso es lo que se conoce como unción, que se gana, pues lógicamente buscando la presencia de Dios en ayuno, en oración, en santidad, adorando a Dios, estar siempre metidos en las cosas de Dios, y vamos a estar siempre impregnados de esa presencia del Espíritu Santo. Así como Moisés permanecía 40 días y 40 noches en la montaña, en la presencia de Dios, y cuando descendió con el rostro que brillaba de la presencia de Dios que había en él, que tuvieron que colocarle un velo para que las personas no fueran afectadas en su vista por la brillantez que había en el rostro de Moisés. Eso es lo que se conoce como llenura. La persona viene impregnada de esa unción y de ese poder de Dios. Pero también vemos hombres de Dios como David, por ejemplo, que adorando a Dios hacía descender la presencia sobre la vida de Saúl, y los demonios que estaban en el rey Saúl se desprendían a causa de esa presencia de Dios que David hacía descender a través de la adoración con su arpa que él tocaba en la presencia del rey. Entonces, pues, de una manera sencilla, ¿no? Es así. Así también estaba Pablo y Silas en una cárcel, y allí comenzaron a adorar a Dios. Dice que cantaban himnos a Dios, adoraban a Dios, y se sintió un terremoto, algo bastante fuerte, que impregnó toda la cárcel y se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas, porque a través de la adoración hicieron descender la presencia de Dios, que es lo que nosotros conocemos como unción del Espíritu Santo o unción de poder. No sé si tienes... No, excelente entenderlo. Definitivamente que la unción sí o sí tiene que ver con el Espíritu Santo.
no es otra cosa sino que la presencia del Espíritu Santo, y me parece muy lindo, muy interesante. La otra pregunta que viene, y obviamente tiene que ver con lo que manejas muy bien, que Dios te permite hacer, querido Pastor Pedro Carrillo, es ¿cuál es el poder de la unción en la liberación específicamente? ¿Cuál es ese poder de la unción en la liberación? Bueno, ya teniendo claro la base de lo que estamos enseñando, que la unción es el Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo que desciende, ya sea a través del siervo de Dios o que el siervo de Dios la haga descender y toque a las personas. Y el Espíritu Santo tiene la facultad de realizar tres cosas: milagros, sanidades o liberación. A través del Espíritu Santo se hacen estas tres cosas. Y cuando uno ora a una persona que está endemoniada, por ejemplo, nosotros pedimos la presencia de Dios que descienda sobre la persona o le imponemos las manos. La persona recibe el Espíritu Santo, está dentro de la persona y entonces nosotros lanzamos la palabra y decimos: todo demonio que esté en la persona sea desprendido, sea atado y salga de la persona de cualquier forma que uno diga. Entonces el Espíritu Santo, a través de las palabras que nosotros lanzamos, comienza a hacer ese trabajo de liberación en la persona, expulsando los demonios que están dentro de ella. El Espíritu Santo necesita de las palabras del siervo de Dios porque él hace tres cosas, pero no las hace hasta que el siervo de Dios las expresa. El Espíritu Santo entra en la persona y si no dicen nada, él vuelve a salir otra vez y no sucedió absolutamente nada. Porque todo depende de lo que uno dice en el momento en que está ministrando. Un ejemplo de esto es la creación del mundo, que está en Génesis, en el capítulo 1, en donde nuestro Dios trabajaba con la unción de su espíritu. Imagínense eso, es un poquito como extraño explicar esto, pero el Espíritu de Dios estaba en la creación, el Padre estaba en la creación y el Verbo, que es la palabra, estaba en la creación. Entonces, nuestro Dios no creó nada hasta que no llegó el Espíritu Santo. Entonces dice las Escrituras, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya estaba la presencia de Dios, ya estaba la unción, ya estaba el Espíritu Santo en la creación. Entonces nuestro Dios comienza a lanzar palabras y dice, sea la luz. Y el Espíritu Santo comenzó a crear la luz. Y después siguió hablando Dios, y a medida que iba hablando, el Espíritu Santo iba haciendo. De la misma manera como sucedió la creación allá en Génesis, así también suceden los milagros, las sanidades y las liberaciones en este tiempo. Nosotros vamos a orar a una persona porque una persona nos pidió oración porque estaba enferma o porque estaba atormentada por un espíritu. Y nosotros pedimos la presencia de Dios sobre la persona. Oramos unos 5 o 10 minutos pidiendo la presencia de Dios que descienda, así como Dios la hizo descender allá en Génesis 1. Y le decimos, Espíritu Santo, ven sobre ella, toca su vida. Señor, ministra su vida, fluye en ella. Y por ahí en unos 5 minutos de estar invocando la presencia del Espíritu Santo, comienza la persona a sentir algo extraño, algo especial en su cuerpo, ganas de llorar, temblor, en fin, una cantidad de cosas extrañas porque cuando llega el Espíritu Santo, pues se manifiestan estas cosas. Y entonces ya uno como siervo de Dios sabe
que el que hace las cosas ya está ahí, el que hace las liberaciones ya está ahí, que el que hace los milagros y las sanidades ya está ahí en la persona. Entonces, cuando nosotros lanzamos la palabra, nosotros decimos, ahora todo espíritu que está ahí en la persona sea atado, sea encadenado. Inmediatamente los espíritus son atados por el Espíritu Santo, son encadenados, y luego uno dice, ahora todo espíritu que está en la persona comienza a desprenderse, y comienza la persona a eructar, a vomitar, y comienzan los espíritus a salir. Porque nosotros le hemos dado orden, nosotros le hemos dicho al Espíritu Santo que todo demonio que esté aquí salga. Y de esa manera el poder de Dios obra en la vida de una persona para hacerle libre de espíritus inmundos, de demonios, de hechicerías y de ataduras que tenga la persona. Entonces entendemos en un resumen de esto que estamos hablando, que el poder de Dios para liberar es el Espíritu Santo. Igual, Él es el que libera, sana y hace milagros. Que el poder no está en la persona, que no somos nosotros como personas los que tenemos el poder para sanar o para liberar, sino que tenemos que pedir e invocar la presencia del Espíritu Santo, y luego que el Espíritu Santo esté moviéndose sobre la persona, entonces nosotros vamos a lanzar la palabra, como dijo Jesús, que Jesús dice que todo lo que nosotros, si nosotros le decimos a ese monte, desarráigate, échate en el mar, y no dudaremos en nuestro corazón, sino que creemos que lo que fue dicho será hecho, entonces lo que yo diga será hecho. Entonces Jesús dice que las palabras nuestras tienen un poder inmenso, tienen un poder tremendo. Entonces, pues, así obra la unción, el poder de Dios para liberar a una persona que se encuentra atormentada o atada por espíritus inmundos. Tremendo, el poder de la palabra, espectacular también con esto de la unción. Pastor, para redondear, porque sabemos que tema, hay mucho para hablar y todo, pero por cuestiones de tiempo, de esos tiempos que queremos sean prudentes para nuestros suscriptores de la requistiana.com, para el cierre, ¿puede existir una persona ungida, o sea, con esa presencia del Espíritu Santo, aunque de repente no tenga un muy buen testimonio de vida, algo así? Es decir, esas personas que uno dice, wow, pero no pensé que esta persona tuviera esta unción por lo que uno cree humanamente, ¿no? Pero no sabemos espiritualmente cómo trabaja Dios en eso. Bueno, eso es imposible que estas dos cosas estén de la mano. Usted sabe que nuestro Dios es santo, dice yo soy santo, 3 veces santo, y también nos pide a nosotros que seamos de la misma manera. Nosotros tenemos claramente en las Escrituras muchos ejemplos, como por ejemplo el caso de Saúl, que era un siervo de Dios que había sido ungido por el profeta Samuel y que estaba lleno del Espíritu Santo, pero que cuando comenzó a desobedecer, comenzó a ser rebelde al Espíritu de Dios, entró en pecado. Dice que es pecado como el pecado de adivinación, como el pecado de la hechicería. Y entonces inmediatamente el Espíritu Santo se desprendió de él, que después de eso siguió siendo rey, pero ya la presencia de Dios no estaba allí. También nosotros vemos el caso de David, que sabemos que es un siervo de Dios ungido, fue ungido también por el profeta Samuel, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero que en un día de debilidad, ustedes ya saben lo que sucedió con Betsabé, el hombre adulteró con una mujer de otro hombre, ¿no? De Urías. Y además de eso mandó a matar a Urías. Y el rey estaba quieto, tranquilo, cuando llegó el profeta Natán y le dice, le da una parábola de un hombre que tenía una sola oveja, un solo cordero, y David se llena de ira y dice, ese hombre merece ser castigado.
y le dice el rey, ese hombre eres tú, porque tú hiciste esto, esto y esto otro, y este hombre cayó a tierra llorando. Y entonces es cuando David escribe el Salmo 51, donde David reconoce su pecado y le dice a Dios, le pide perdón a Dios, y le dice al Señor en el Salmo 51, le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso es lo que te voy a pedir. Que tu Santo Espíritu no sea quitado, porque él sabía que eso le iba a venir, que eso era lo que iba a venir sobre él. Entonces, esa es una cosa que no puede ser. Que sabemos que Dios es misericordioso, que Dios es amor, pero tiene que haber un arrepentimiento, un reconocimiento para que el Espíritu Santo se mantenga después de una falla en la vida de una persona. Pero, como tú dices, que la persona se mantiene en un mal testimonio de vida, pues ya eso es imposible. La unción necesita ese respaldo de una vida acorde a lo que Dios pide. No digamos que en perfección, porque perfección pues Nadie. es muy difícil, pero sí pues que uno vaya pues buscando y esforzándose por agradar a Dios y vivir una vida pues como Él pide. Claro, pastor, ya para terminar, ahora sí, ¿cualquier persona puede ser ungida o se requiere de algo especial para ser ungido? Bueno, obligatoriamente primero tenemos que recibir el perdón del Señor. Necesitamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer requisito, porque a través de la fe en Cristo Jesús recibimos el perdón de nuestros pecados. Y ese perdón de nuestros pecados es lo que nos habilita para poder nosotros recibir la presencia de Dios. Dice que cuando nosotros somos perdonados, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que es imposible que una persona que todavía no ha recibido el perdón a través de la sangre de Cristo, es imposible que esa persona reciba el Espíritu Santo, porque está claro en la palabra que Dios no habita en vasos que no han sido santificados. Entonces, no todas las personas están habilitadas, todos aquellos que han aceptado a Cristo y que han recibido el perdón de sus pecados a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Excelente, ahí está. Tema muy importante de entender y bueno, a escudriñar la palabra y a seguir averiguando. Hay mucho para contar, mucho para decir, pero seguramente que en nuevas entregas vamos a seguir tocando el tema de la unción, del Espíritu Santo. Ya nos quedó bien claro. Querido Pastor Pedro Carrillo, ¿en dónde te consiguen los amigos que pasan por aquí, por este canal de la Red Cristiana en YouTube? Estamos en nuestra página web, 1millondeguerreros.com. Estamos en nuestro canal de YouTube, Pastor Pedro Carrillo. Y también estamos en nuestra página de Facebook, Pastor Pedro Carrillo también. Ahí nos consiguen y ahí encuentran todos nuestros materiales. Perfecto, muchísimas gracias, querido Pastor Pedro Carrillo. Bendiciones y gracias por estos valiosos aportes aquí en su canal de la redcristiana.com en YouTube. Ya saben, si no se han suscrito, es facilito, aquí abajito lo pueden hacer, es gratuito, tocan la campanita, clink, clink, y ahí están listos, avisados cada vez que subimos material en la redcristiana.com. Y reitero, oramos siempre, oramos y le pedimos a Dios que todos los materiales y contenidos que subimos en su canal de la redcristiana.com en YouTube sean de bendición para todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones y permiso. Muchas gracias. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. Nos encuentras como laredcristiana.com. Subimos material permanentemente. Activa la campanita para mantenerte informado. laredcristiana.com en YouTube. Contenidos con propósito.